Con gusto nuevamente, mis estimados, les saludamos. Gracias nuevamente por el tiempo que nos brindan y también con gusto compartimos un fragmento de la palabra de nuestro Dios. Sin duda alguna, siempre que tomemos un fragmento de la misma, tendremos enseñanzas, tendremos recordatorios, en algunos casos dirección, pero sobre todo, mis estimados, comprendemos cuáles son los objetivos que Dios tiene para nuestra vida. Sin duda alguna, con las actividades que vivimos a diario, con los pensamientos que nos rodean de personas que normalmente pasan tiempo con nosotros, los afanes de la vida, tantas cosas que solemos escuchar, ver, nos hacen, en cierto modo, perder a veces el camino. Pero siempre que usted tome la palabra de Dios, va a encontrar un nuevo camino, va a encontrar una nueva línea, que quizá en algún momento ya tenía, pero es importante retomar. Por eso la Biblia es muy redundante en decir que es necesario repetir algunas veces cosas que ya habíamos estudiado, leído, aprendido. Esta noche la reflexión que hemos de tener, mis estimados, está basada en el libro de Deuteronomio. Tiene tantas enseñanzas, pero solamente como directriz. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de nosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Si esta semana usted pudo vivir los 7 días, que sé que así es, bueno, hoy es el 6º día, quisiera preguntarle qué es lo que más le causó cansancio. Analícelo por unos segundos. Su cuerpo se cansa, por eso en la noche quiere descansar. Su cuerpo se cansa y por eso apreciamos tanto el sábado que Dios dijo, mira, ya no lo hagas. Primeramente lo pide para Él. Pero a veces nos dice, ¿sabes qué? Ya no tanto. Considera también tu salud, porque somos rebeldes. Sin embargo, mis estimados, volvería a preguntar, ¿qué es lo que más cansancio nos generó toda esta semana que hemos vivido? Si usted coincide, tal vez alguien contestaría, el trabajo es cansado, y así es. Tal vez alguien de menor edad diría, los estudios escolares, las tareas, los trabajos, la escuela simplemente. Alguien más puede decir que lo que más le cansó esta semana tal vez es el ambiente que ha vivido con las personas que le rodean. Y es que a veces el trabajo, los estudios no son tan pesados, pero el ambiente con las personas que nos relacionamos sí lo es. Tal vez podría ser una respuesta. Otros tal vez podrían responder, ese temor por la inseguridad que nos rodea ya también nos cansa. Y algunos más, mis estimados, la incertidumbre de qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder el día de mañana? Vemos los noticieros, vemos nuestra comunidad y nos damos cuenta que las cosas son difíciles y eso también nos cansa. El resumen de todas estas respuestas es que todas las batallas que solemos tener nos quitan la energía y nos roban la paz. Si usted está mal en su trabajo, eso le está quitando energía y le está quitando la paz. Si usted está mal con un ambiente social, con personas que se relacionan, pueden ser en el trabajo, en la escuela, en la familia, también le roba la paz. Sin embargo, mis estimados, esto no es algo nuevo. En la historia, sin duda alguna, las batallas han robado energía, han robado paz, han robado libertad y esto se resume en reducir la vida. En la Biblia usted puede tomar referencias y se va a dar cuenta que no es nuevo lo que vivimos. Hay muchas guerras en la Biblia, he tomado algunas solamente como resumen, algunas batallas. Por ejemplo, la conquista de Canaán, que está resumida en el libro de Josué capítulo 6. Cuando caen los muros de Jericó, una batalla física, porque le estaban quitando paz, libertad, energía. Era un problema el que vivía el pueblo de Israel y tuvo que enfrentar una batalla, la conquista de Canaán, por ejemplo.
También tenemos, por ejemplo, una de las principales batallas, la de Gabaón, donde Josué lucha contra una coalición de 5 reyes amorreos. Imagínense, si un rey era poderoso, pues se unieron 5, y no solo eran poderosos, sino que eran malos, pero la Biblia nos dice que Josué tiene una lucha contra ellos. También en 1 de Samuel 17 y 31 podemos encontrar referencias. Me enfocaré al capítulo 17. Había un conflicto terrible con los filisteos. Para que usted capte más la historia, David y Goliat. En Números 21, Moisés derrota al rey Og, hace una conquista en Basán, pero hay una batalla que se libra ahí. Para irnos más rápido, mis estimados, el libro de Daniel, Jeremías nos hablan de Nabucodonosor, un rey que se atreve a destruir el templo de Salomón, una invasión babilónica sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué cree? En el libro de Apocalipsis nos habla de una batalla de Armagedón. Y todavía es una confrontación que está esperando al final. Por eso es que, mis estimados, yo le preguntaba a usted, ¿qué es lo que más nos ha cansado esta semana? ¿El trabajo, los estudios, los ambientes con nuestros semejantes, ese temor por la inseguridad que vivimos, la incertidumbre de qué va a pasar mañana? O tal vez, mis estimados, hasta nosotros mismos nos cansamos. El libro de 1 de Samuel 17, que es la referencia que esta noche quiero volver a tomar con usted, habla de una batalla que se estaba librando de manera terrible. La voy a tratar de resumir. El rey Saúl dirigía al ejército del pueblo de Israel. Estaban en la lucha que mencionamos hace unos segundos contra los filisteos, pero los filisteos tenían un ejército muy poderoso. Tal es así que un hombre medía casi 3 metros de altura, y ese hombre usted lo conoce, se llama Goliat. Dice el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Y es que, mis estimados, yo no sé qué haría usted si se encuentra al enemigo y el enemigo mide casi 3 metros de altura. Dice el final del verso 24, huían y tenían gran temor. Porque, mis estimados, cuando nos enfrentamos en una batalla, el temor también está cerca de nosotros. Más si es un semejantón como el que acabamos de escuchar. Esta es una batalla física que se está librando. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y le quitará los tributos a la casa de su padre en Israel. El rey Saúl tenía una batalla que enfrentar. Había que luchar contra los filisteos, y esos filisteos tenían a un gigantón. Como el rey Saúl no sabía cómo enfrentarlo de manera individual, él no se atrevió, entonces lanzó esa propuesta. Miren, si hay alguien aquí que sale, pelea contra él, lo vence, le voy a dar mucho dinero, le voy a dar a mi hija, y su padre no volverá a pagar tributos nunca más. En aquel lugar, David, dice el verso 26, le habló a los que estaban allí y dijeron, ¿qué harán a ese hombre que venciere a este filisteo y que le quite el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este incircunciso filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mientras el rey Saúl se preocupaba por su vida, mientras los soldados se preocupaban por salvaguardar su vida en el verso 24, David tiene una cosmovisión diferente de la batalla. ¿Quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo de Israel era un pueblo elegido por Dios. Pero en medio de la batalla, el rey se olvidó de eso. Los soldados se olvidaron de eso. Pero dice el verso 26, David reconoce y dice, pues si es el ejército del Dios viviente, ¿quién es ese hombre que se atreve a hacer tal cosa? Sin embargo, fíjese lo que dice el verso 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras.
Así se hará al hombre que le venciere, y vuelven a repetirle las riquezas, la hija del rey y exento de impuestos. Sin embargo, mis estimados, dice el verso 28, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Eliab era su hermano mayor. ¿Para qué has descendido acá?, le dice Eliab. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Estás viendo que tenemos pocas y tú las dejas. Dice el verso 28, yo conozco que eres soberbio y tienes malicia en tu corazón, le dice a David, fíjense, que para ver la batalla has venido. Mientras el ejército tiene miedo, el rey tiene miedo, David se da cuenta y dice, oye, tranquilos, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que ese hombre se atreve a hablarle a los escuadrones del ejército de Dios? Sale su propio hermano y entonces lo empieza a reprender. Pero fíjese, verso 29, la respuesta, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Él pregunta, ¿qué le van a hacer a ese hombre? Y el pueblo dice, no, pues al que lo venza le van a dar riquezas a la hija del rey y no va a pagar tributos. Su hermano lo regaña y él vuelve a preguntar y le vuelven a contestar lo mismo. Mis estimados, yo no sé qué conclusión saque de la historia usted hasta este momento. Pero aquí hay un grave problema. Hay un ejército, hay muchas personas reunidas con un gran problema que les está quitando la energía, que les está quitando la paz, y ese estrés los está matando lentamente. Solamente una persona está viendo la batalla de una manera diferente. Dice el verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Cuando David se da cuenta que el pueblo no comprende la magnitud de la batalla, ellos estaban atemorizados, él no tenía miedo. Él dice, pues entonces yo voy a ir. Verso 33, no puedes ir tú, le contesta Saúl, porque tú eres un simple muchacho y ese es un hombre de guerra desde su juventud. Y mis estimados, cuando vemos esto desde un punto de vista humano, qué tremendo, le daríamos la razón a Saúl. Imagínese un joven que es pastor de ovejas contra un guerrero que desde pequeño se ha estado preparando para la batalla. Sin embargo, mire la respuesta de David. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, yo iba tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dos lecciones que podríamos tomar aquí. David está indignado porque hay un hombre que está atacando al ejército de Dios. Número 2. David ya había enfrentado batallas con leones, había enfrentado batallas con osos, y eso le daba el valor y el poder para enfrentar a Goliat. Dice el verso 37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Mis estimados, yo no sé hasta aquí cómo vislumbre la historia. Hace un momento le preguntaba qué es lo que más le está quitando la energía, el ánimo que ha vivido durante esta semana. ¿Qué lo ha cansado? Es la pregunta que hice. Porque, mis estimados, nosotros vivimos batallas cada día. Algunos de nosotros nos parecemos a los soldados que vemos gigantes y huimos porque creemos que no los podremos derrotar. Yo no sé cuál sea el gigante que esta noche usted está enfrentando. Cuál sea el gigante que ha enfrentado durante toda la semana. Cuál es el gigante que ha enfrentado durante todo el mes, todo el año. Pero mira la diferencia de cosmovisión de David. Él había enfrentado osos, había enfrentado leones.
Y no dice, por mis fuerzas los vencí. Jehová me ha librado de sus garras, y él también me librará de la mano de este filisteo. Simplemente, mis estimados, Saúl no tiene cómo objetarle esto a David. Así que le dice, ve y Jehová esté contigo. Pero en cierto grado Saúl tenía dudas y dice la historia que entonces le manda poner su armadura que él tenía. Pero David era más pequeño. Así que David les dice, yo no puedo andar con esto porque en primer lugar nunca lo he practicado, nunca he usado una armadura y número 2, no es de mi talla. Así que le quitan esta armadura y la historia dice en el verso 40 que David toma una honda, que es con la que él estaba en el campo, escoge 5 piedras, dice la característica, lisas de un arroyo. Las pone ahí en su morral que usaba como, vamos a decir, pues para pastorear, perdón. Y entonces empieza a caminar rumbo a ese filisteo. Cuando el filisteo dice que ve venir a David, y viene un escudero también, entonces se le queda mirando a David y le dice, bueno, primero lo contempla y dice, es un muchacho. Está guapo porque le habla de hermoso parecer, está rubio, pero le lanza una pregunta desafiante, ¿soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí te daré, y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. David le contesta de una manera muy diferente. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré. Daré hoy los cuerpos de tus amigos filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. David tiene una cosmovisión de esta batalla muy diferente. Mientras todo el ejército que se había estado preparando física y mentalmente se encontraba atemorizado, un rey que no solamente había visto una batalla, se encontraba atemorizado. David iba a enfrentar a un gigante y a un ejército confiando en el poder y la providencia divina. Mis estimados, usted conoce la historia. Ese gigante se acerca entonces para pelear contra David. David mete la mano en la bolsa y con una sola piedra que tira, dice la historia que hiere al filisteo en la frente, esa piedra se le queda clavada en la frente y cae sobre su rostro en tierra. El verso 50 de esa historia nos dice que así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Y usted se preguntará entonces por qué David tomó más piedras. ¿Acaso es porque si fallaba una? No, mis estimados. Ese gigante tenía hermanos que estaban en el ejército enemigo, en el ejército filisteo. Así que tomó una para cada uno de ellos. Sin embargo, mis estimados, él tenía la confianza que un lanzamiento le daría la victoria. Usted puede ver que a lo largo de la historia hay muchas batallas donde el pueblo de Israel también tuvo que perder. Pero le voy a decir la diferencia. ¿Dónde estaba la victoria? En las batallas y en el campo militar. Cada vez que una campaña militar iba a comenzar y usted puede leer las victorias del pueblo de Israel, es porque el pueblo de Israel invocaba la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel no invocaba la presencia de Dios, una derrota segura se veía venir. Usted puede tomar el libro de Deuteronomio y ver cuán tristes consecuencias hubo, porque el pueblo, en lugar de buscar e invocar la presencia de Dios, se dedicaba a quejarse de lo mal que le iba, comparándose con otros. Hoy en día tenemos muchos problemas y dificultades. Y pareciera ser que la misma historia se repite. Dios está de nuestro lado.
Dios puede ayudarnos en las batallas, pero nosotros nos vivimos quejando como lo hacía el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, creyendo que se viviría mejor en Egipto que en la tierra que Dios le había prometido. Muchas veces la televisión, las redes sociales, los amigos, los compañeros, nos hacen creer que lo mejor está en este mundo, como al pueblo de Israel que creía que lo mejor estaba en Egipto. Y cuando Dios nos saca de un lugar, en lugar de darle esa prioridad y esa confianza, nos quejamos y vienen los caos. Esta historia que acabamos de ver, que yo sé que usted ha leído tantas veces, tiene lecciones muy grandes. David no fue a la batalla solo. Invocó la presencia de Dios y defendió al Dios que conocemos. Esta noche quiero decirle que Dios siempre pelea nuestras batallas. Esa piedra, por muchos factores, pudo ser desviada. El viento, la gravedad, la forma física de la misma. El mismo Goliat pudo haber hecho un movimiento de cabeza y no hubiese sido tan efectivo ese golpe. Pero mis estimados, Dios estaba peleando la batalla de David. Por eso es que, como primera lección, debemos estar conscientes que ante las dificultades debemos confiar en el poder divino. Debemos descansar en esa confianza de que Dios lucha por nosotros. La victoria, mis estimados, siempre proviene de Dios y no de las fuerzas humanas. Si bien es cierto que David tuvo que ir a buscar las piedras, si bien es cierto que David tuvo que usar la honda, la victoria que él tuvo provino de Dios. David tenía mucha fe. Él estaba viendo de alguna manera que en Dios hay salvación. Por eso, mis estimados, Segunda de Crónicas 20 nos dice que cuando los problemas parecen imposibles como lo eran para el ejército, debemos recordar que Dios siempre tiene el control como lo hizo David. Debemos recordar en las batallas que enfrentamos que no es necesario luchar solos. No con nuestro instinto de defensa propia, sino dejar que Dios actúe, como lo hizo cuando dividió el Mar Rojo, por ejemplo. Debemos tener confianza en la alabanza. David adoraba a Dios, escribía salmos, cantaba salmos. Eso fortalecía su fe mientras estaba cuidando de las ovejas. Porque a veces decimos confío en Dios y el resto de los días y actividades, Dios está fuera de ellas. En todos los ejemplos bíblicos, mis estimados, Dios peleó por el pueblo de Israel, como lo hizo con los egipcios, como lo acabamos de ver con Goliat. Y es que, mis estimados, la narrativa bíblica siempre subraya que una victoria es bajo la dirección divina, mientras que todas las derrotas que encontramos en la Biblia siempre fueron por desobediencia. Así que aquí tenemos otra gran lección y reflexión para nuestra vida. Una convocación en los tiempos bíblicos era que alguien tomaba una trompeta y entonces convocaba a esa defensa. Hoy, mis estimados, hay una gran batalla que se está librando y yo sé que no solamente es física, sino que también es espiritual. Hay cosas que lo están cansando físicamente, pero también hay cosas espirituales que nos están cansando. En esa batalla personal, mis estimados, donde está la carne por un lado y el espíritu por otro, debemos recordar que en esta batalla hay poderes sobrenaturales malignos, pero también tenemos a Dios para ayudar a su pueblo. Así que en esta batalla interminable, tal vez no es física, puede ser con algún pecado, debemos recordar que Dios está de nuestro lado y que Cristo también puede ayudarnos a través de su sacrificio en la cruz. Por eso le animamos y le exhortamos a que en cada batalla usted no pelee solo, sino que lo haga invocando la presencia de Dios. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga.